que continuamos con el viaje. Estamos en la Piazza Mercanti. Fue creada a partir de mediados del siglo XIII y dicen que esta plaza es una de las más bonitas de Milán. Conserva el ambiente medieval de otros tiempos gracias a los edificios que la rodean, ya que continúan prácticamente intactos. Los edificios más importantes de la plaza son el Palazzo della Ragione. El edificio tiene una planta rectangular que se abre como una plaza cubierta, con dos amplias naves de pórticos. Estos pórticos constan de 7 arcos posicionados sobre grandes pilares de piedra. La planta superior presenta en la fachada 7 grandes tríforas simétricas respecto a las arcadas inferiores, además de una ventana con arco de medio punto y una placa conmemorativa de la construcción a su nombre. Las ventanas están enmarcadas con arcos de ladrillos y piedra y encierran 3 arquitos menores que se apoyan sobre columnas con capiteles con hojas. En la hornacina se encuentra la estatua de Oldrado, que fue un político italiano en el siglo XIII y es responsable de la reestructuración de Piazza dei Mercanti. Loggia degli Ossi. Ese palacio fue realizado por Matteo Visconti en el siglo XIV. El nombre de ese palacio procede de la familia Ossi, que era propietaria de los terrenos en los que el palacio se edificó. Este edificio, de estilo gótico, es de mármol, de color blanco y negro. La fachada tiene 2 logias, de pórticos sobrepuestos y arriba unas tríforas con estatuas. Entre las 2 logias hay los escudos de los barrios de Milán y de la familia Visconti. Los magistrados anunciaban al pueblo ordenanzas y sentencias desde el balconcillo de ese palacio, y en ese pequeño balcón hay un águila de piedra que aferra una presa con las garras, que es el símbolo de la justicia. El Palazzo delle Scuole Palatine. El periodo de su construcción fue a mediados del siglo XVII. Sirvió como sede de la escuela superior más prestigiosa del Milán medieval. El edificio actual data de 1644, cuando reemplazó a uno más antiguo, que tenía la misma función y fue destruido por un incendio. El edificio está decorado con varios monumentos, incluida una placa con un epigrama de Ausonio, que celebra Milán como la Nueva Roma del siglo IV. En el centro de la plaza se encuentra un antiguo pozo construido en el siglo XVI. Si has leído algo de historia, sabrás que este elemento era muy típico en este tipo de estructuras. En los mercados siempre había un pozo en el centro donde la gente podía sacar agua. Incluso en algunas épocas existían los aguateros, que repartían agua de casa en casa y la tomaban de estos lugares. Ahí está el ese postal. Esta es la plaza de Cordusio. Es el Cordusio que... Cordusio. Cordusio. Está Cordusio y Bucosio. Esa es la información de Miguel. Es bonito, estar en una ciudad siempre es bonito. Sí. Con el tráfico que tiene y todo. Esto es muy bonito. Todo el caos. Bueno, aquí tenemos la estatua de Parini, el gran conocido Parini. Josep, para los amigos Parini.
per l'estàtua de Giuseppe Garibaldi. Castillo Sforzesco. Es un castillo que se encuentra en el casco antiguo de Milán y que actualmente alberga un museo de arte. La construcción original comenzó en el siglo XV. En 1450, Francisco Sforza comenzó a reconstruirlo y fue modificado por generaciones posteriores. La construcción concluyó casi en una década más tarde, cuando se convirtió en un castillo de planta cuadrada con 200 metros de lado, 4 torres en las esquinas y paredes de 7 metros de espesor. En la siguiente muralla, entrando. En 2013 se descubrieron 6 dibujos inéditos de Leonardo da Vinci, que estuvieron ocultos durante siglos bajo varias capas de yeso. Nosotros estamos aquí, ahora vamos a salir, creo, por aquí. Pero vamos, que de aquí, del Duomo, esta es la plaza Mercanti, luego andas todo recto, nada, son 20 minutos así, 25. Parque Sempione. El parque es un enorme espacio verde de 386.000 metros cuadrados, ubicado junto al Castillo Sforzesco. Fue construido entre 1890 y 1893 sobre una antigua plaza que usaban como formación militar. Desde el parque sale la carretera que conduce hasta Suiza y el túnel entre Piamonte y el cantón de Valais. Hay tortugas, todas subidas en una roca ahí, todas juntas. Parecían hasta de mentira.
Ah, y una nadando. Bueno, este es el arco. Bueno, pues después en la salida contraria del castillo andas por el parquecito y te encuentras con este arco de triunfo con bajorrelieves y estatuas que Napoleón encargó construir a Luigi Cagnola. Miguel, ¿dónde vamos? A tomar un café. Llevamos 2 kilómetros andando para tomar un café. Vamos, porque queremos. Hacer tiempo porque otro hasta las 3:30 no hablo. Esto está petado de gente. Esto es una zona. Una fe. Esta mañana se está a gustito. A las 8 de la mañana, 9 es cuando mejor se está aquí. Pero para el café no. Para el café no. Esta parte más antigua de la iglesia. Esta es la iglesia de Santa María della Grazia. En 1463, el duque de Milán, Francisco Sforza, ordenó la construcción de un convento dominico y una iglesia en el lugar donde se encontraba una pequeña capilla dedicada a Santa María de las Gracias. A partir de 1497, la iglesia se convirtió en un lugar de sepultura de los Sforza. En el interior de la iglesia, en la parte más antigua de estilo gótico, destacan en una capilla de la derecha los bellos frescos con la historia de la Pasión. En el año 1494, el duque de Milán encargó a Leonardo da Vinci la decoración del refectorio del convento con una representación de la última cena de Jesús y los apóstoles. El 15 de agosto de 1943, los bombardeos de las potencias aliadas afectaron a la iglesia y al convento, arrasándolo, pero algunos muros se salvaron, entre ellos el que contenía la última cena de Leonardo. Hola, mira qué bonito. En 1980, el conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
antelación. Bueno, pues acabamos de salir de la iglesia. Ahí, claro, no está lo del cuadro del fresco de Da Vinci. Y está al lado, o sea, está El museo que está al lado. el museo que está al lado. Si por ahí se entra a la iglesia, ¿vale? Aquí al lado está para verlo. Problema 1. Hay que pagar. Y claro, el billete hay que comprarlo por internet. Por internet y con mucho tiempo porque está todo Por ejemplo, hoy- lleno. Sí. Está todo lleno. Así Está que todo con mucho tiempo que quieras venir a verlo exclusivamente, con mucho tiempo y que lo mires online. Ujú. Y el precio son 15 euros. 15 euros completos. Completo. Así que Así eso es lo que- que hay. Nos quedamos con las ganas. La próxima vez será. Pues nada, seguimos con la marcha. Bueno, pues nada, hemos decidido callejear. Y mira, pues nos hemos encontrado esto.